Muy bien, hermanos, ahora sí, hermanos, vamos a ir a la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. El tema que en esta mañana vamos a estar enseñando, hermanos, en nuestra, por supuesto, en nuestra escuela dominical, es la adoración en la cena del Señor. La adoración en la cena del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero hermanos, vamos a enseñar por el día de hoy solamente la primera parte de este texto. Vamos a leerlo. Dice, y ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hasta allí nomás, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Amado Padre, bueno y fiel, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos agradecerte por el amor que tú hasta el día de hoy, Señor, nos has dado. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has guardado, Padre, y porque tú nos has guiado, Señor, a toda verdad. Señor amado, hoy nos presentamos delante de ti con toda quietud, con toda calma, con toda tranquilidad. Y te agradecemos a ti, mi amado y Dios bueno, por ayudarnos en este nuevo domingo, día del Señor. Permítanos guardar el resto del día, Señor. Permítanos ser obedientes y fieles. Y ayúdanos, Señor, a vivir en esta gracia tan maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la cena del Señor, sin ninguna discusión, debe ser un momento de fiesta, hermano. Debe ser un momento de gracias. Debe ser un momento donde, y voy a subrayar estas palabras, los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Cuando venimos a la cena del Señor, hermanos, o cuando su pueblo se une alrededor de la mesa, se debe entender, hermanos, que no están llegando alrededor de la mesa cualquier persona, sino personas que realmente han entendido la pureza del Evangelio. Y además de la pureza del Evangelio, han entendido, hermanos, que ha sido el Señor Jesucristo, a través de su propia palabra, quien ha instituido la cena del Señor. Es por esto, hermanos, que la cena del Señor, cada vez que nosotros venimos a ella, debe ser algo tan solemne, ¿cierto? Algo tan maravilloso, algo tan importante para nosotros, hermano, que por eso, como lo hemos repetido, no podemos tomarla solamente declarando algo que no hacemos, sino que todos los que se acercan a la mesa del Señor son llamados hijos de Dios. E hijos de Dios porque han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y creo firmemente que todos los que hemos venido a la mesa, los que estamos en esta mañana, en este lugar, y los que nos escuchan y nos ven, ellos también creen firmemente que son hijos de Dios. Hermanos queridos, la mesa del Señor es un momento tan loable que solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, solamente aquellos que han sido revestidos por el Señor, solamente aquellos que se les ha dado el Espíritu para que more en ellos, solamente ellos entienden. Los demás, hermanos, no entenderán y colocarán cualquier excusa que sea o cualquier parámetro humano para no hacer lo que la Biblia enseña. La cena del Señor, hermanos,
y la adoración están tan vinculadas que tú no puedes tomar la cena del Señor si no entiendes que estás adorando a Cristo. Si yo al venir, hermanos, o ustedes juntos como hermanos, si no venimos a la cena del Señor entendiendo que debemos adorar al Señor, estaríamos quitando una parte importante. Debemos adorar en todo tiempo al Señor, hermanos, en la mañana, cuando nos levantamos, a mediodía, cuando tomamos un alimento, hermanos, cuando salimos de la casa, cuando volvemos a entrar, cuando leemos la palabra. Pero cuando venimos al Señor, hermanos, a participar de la cena del Señor, la adoración debe estar vinculada, ya que la cena del Señor, hermanos, es el testimonio de amor del Señor que lo llevó a la muerte para que usted y yo fuésemos salvados de esa terrible condena que teníamos, ¿verdad? Porque la condena que el mundo va a experimentar un día va a ser terrible, hermanos. Y eso es lo que a veces nuestra mente y nuestro corazón no ha entendido. Pero aquellos que amamos a Cristo y aquellos que entendimos que su obra en la cruz fue consumada por su pueblo, pues vamos a venir, hermanos, con toda tranquilidad, entendiendo que la cena del Señor es un momento para adorar a Cristo. Cristo es el eje central de la Biblia. Cristo es el principal personaje de la Biblia. Y si nosotros venimos, hermanos, a la cena del Señor y no adoramos, estaríamos faltando, hermanos. Por esta obra de amor hacia su pueblo es que usted y yo podemos acercarnos sin ninguna restricción, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, antes de que usted tome la cena, primero examínese, ¿cierto? Pero no la deje de tomar. El apóstol Pablo nos está diciendo a través del Señor que si usted ha cometido un pecado grave, por supuesto que no se ha llevado a disciplina, de pronto a excomulgarlo, pero si usted sabe que ha cometido un pecado que el Señor Jesucristo ya le perdonó a usted, usted tiene que examinarse, pero inmediatamente participar de la mesa del Señor, hermanos, en completa santidad, en completa adoración, hermanos. Por esto, querida iglesia, es que nos reunimos el primer domingo de cada mes. ¿Y para qué nos reunimos? Especialmente ese primer domingo, para que juntos participemos del pan y podamos tomar el jugo de la vid. Y es allí, hermanos, que como pueblo unido nos unimos con un solo corazón y nos unimos en un solo espíritu a adorar a Cristo, hermanos, a servirle al Señor, a proclamar y recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si usted se acerca a la mesa del Señor, pero usted no entiende y usted no recuerda lo que el Señor hizo por usted en la cruz, hermano, pues nuestro pensamiento sería realmente muy limitado. No solamente es tomar un pan, no solamente es beber un jugo de la vid, es recordar, hermanos, el sacrificio tan glorioso que el Señor hizo por nosotros. La cena del Señor debe ser tomada no solamente con temor y temblor, hermanos, como lo hemos enseñado, ¿verdad? Sino que además de esto, la cena del Señor debe ser tomada con respeto, con santidad, en obediencia, hermanos, y con suprema adoración por parte de aquellos que han sido llamados a esta gran celebración. Hermanos, esta enseñanza va a llevar 3 puntos, pero en el día de hoy solamente vamos a hablar de uno. Y el primer punto es este, hermanos: nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. Nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. Ese es el punto que vamos a tratar en esta mañana. Pero permítanme, por favor, enumerarle los 2 de los cuales hablaremos en 15 días, si el Señor nos lo permite. Como pregunta, hermanos, ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor? ¿Cómo debemos adorar en la mesa del Señor? Y el tercer punto, ¿quiénes son los llamados a adorar al Señor? ¿Quiénes son los llamados a adorar al Señor? Y veremos conclusiones finales y aplicaciones finales, hermanos. Entonces, el primer punto que nos ocuparemos o que nos ocupa esta mañana es el siguiente:
Nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. Si usted está, por supuesto, allá anotando, hermanos. Nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. Lo primero que voy a responder, hermanos, y que es necesario que entendamos, es qué es adoración, ¿cierto? Creo que debemos arrancar por ahí, porque a veces hablamos de la adoración y está muy bien, pero se debe entender qué es la adoración. La palabra griega usada para adoración es proskun, con K. Algunos la colocan como proskuneo, pero realmente la palabra original en el griego es proskun, con K y N al final, la cual es usada, hermanos, mayormente en el Nuevo Testamento. Esta palabra proskun, por supuesto, usted no la puede decir en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ni en el arameo, porque es una palabra que se debe usar solamente, o se usa solamente en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, miren lo que significa. La palabra proskun significa hacer reverencia, u homenaje mediante postración. Básicamente eso es adoración, hacer reverencia u homenaje mediante postración. Y como lo veremos las próximas semanas, por ejemplo, usted se da cuenta de que Abraham, Moisés, Jacob, José, entre otros grandes líderes del Antiguo Testamento, incluyendo por supuesto nuestro amado y buen Señor Jesucristo, se postraron ante Dios, ¿cierto? Para adorarle. Por eso es que en el Antiguo Testamento se utiliza este mismo significado, pero en otra palabra que ya es hebrea. Pero en el griego, te repito que es la palabra proskun, hacer reverencia u homenaje mediante postración. Eso básicamente, hermano, es adoración, lo cual, si lo llevamos o si lo contextualizamos, por supuesto, para este tiempo, nos lleva a entender que todo aquel que ha reconocido al Señor como el dueño de su vida, constantemente, hermano, debería estarse postrando ante el Señor, reconociendo su gloria, reconociendo su gracia. Ahora, no estoy hablando de una postración solamente literal, ¿no? Que no es solamente que cada vez que usted adore, pues tenga que colocarse en el suelo y postrarse. Tampoco se puede entender de esa forma, sino que a través de nuestra vida, a través de nuestro amor ante el Señor, yo puedo postrarme, ¿cierto? Y puedo decirle sencillamente, agachando mi cabeza, y decirle al Señor: Señor, reconozco que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Entonces, hermanos, todo verdadero creyente diariamente se inclinará o debe inclinarse ante el Señor para ser próspero, para adorarle, para exaltarle. Y por eso, hermanos, es que les digo a ustedes la importancia de venir a la mesa en una verdadera postración delante de Dios, en una verdadera sumisión a Cristo. Yo no puedo, hermano, venir a la mesa del Señor sin reconocer que la gloria, que la honra y que la alabanza es para el Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y el día domingo, que es el día del Señor, hermano, y que ninguno debería faltar, deberíamos todos estar en ese mismo amor y en ese mismo espíritu de adorar al Señor. La adoración, hermanos, debe ser la base de todo creyente que ha entendido la gracia. Si usted ha entendido la gracia correctamente, sin irse de extremo a extremo, usted debería adorar. Y debería adorar, hermanos, con sus labios, debería adorar con sus manos, debería adorar con su boca, hermano. Usted debería adorar en su manera de vestir, debería adorar con sus palabras. Y cuánto más, hermanos, cuando nos acercamos a la mesa del Señor. La adoración, hermanos, es la actividad que se hace constantemente, si usted no lo sabía, en el cielo. En este mismo instante, si usted va al libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, se va a dar cuenta de que en el cielo, los que están allí, empezando por los ángeles, querubines, serafines, y por aquellos que ya partieron de este mundo, como Abraham, como Isaac, y entre otros que fueron perdonados y fueron llevados a la eternidad, en este mismo instante están adorando al Señor.
El cielo en este momento no está quieto, como algunos lo piensan. En la eternidad se está adorando, y los que adoran al Señor dicen santo, santo, santo. Y están esperando una sola cosa, hermanos: que el Señor venga por su pueblo, para que estemos todos juntos adorando a un solo Señor. Y de la misma forma, hermanos, se debe entender el glorioso y bendito privilegio que tenemos nosotros en esta tierra. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros en este momento? Adorando al Señor, porque un día le adoraremos eternamente. Un día estaremos con el Señor, hermanos, y ya no habrá necesidad de todo lo que hoy necesitamos, hermanos. Lo único o al único al cual adoraremos será Cristo. Amén, hermanos. Ya no va a haber tristeza ni angustia. Usted no estará preocupado por el día de mañana. Usted no estará preocupado por que esta semana tiene que salir a trabajar. No, hermanos. Nuestro único sustento será el Señor. Por eso que es lo que hacemos aquí es lo que se hace en la eternidad: adorar al Señor, hermanos. Por eso, hermano, tenemos que adorar al Señor con una adoración suprema. Lástima de aquellos que se pierden estos cultos, y no solamente estos por la iglesia local, sino, hermanos, en otras localidades, por supuesto. Lástima de aquellos que se quedan en sus casas, hermanos. Lástima de aquellos que no entienden el concepto tan santo y tan sacro de venir a adorar al Señor. Hermanos, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo teniendo el más alto concepto de lo que es la adoración. No cualquier adoración, sino el más alto concepto. Me permito decir que este término, adoración, es un término muy amplio, y que ni siquiera, hermano, vamos a poder lograr entenderlo en esta enseñanza. Nos bastaría por lo menos un año, semana tras semana, para usted entender cómo se debe adorar desde el Antiguo Testamento, cómo se adora en el cielo y cómo debemos adorar en la tierra. Y nos vamos a dar cuenta que ni siquiera, hermano, estamos en un 1% de lo que deberíamos adorar al Señor, o cómo deberíamos adorarlo. Acompáñenme nuevamente a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Y hemos dicho que allí va a estar, ¿cierto? Nuestra primera parte, ¿no? En la primera parte del verso 23 dice: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, no voy a hablar del contexto del capítulo, y no voy a hablar, hermanos, ya que muchos de ustedes son muy juiciosos y creo que ya han aprendido, hermanos, a estudiar, ¿cierto?, un capítulo, un libro, y saben que antes de leer un capítulo se debe por lo menos leer todo el capítulo, ¿cierto?, para poder entender realmente lo que el autor dice. Lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es sencillamente puntualizar en algunas cosas que me parecen importantes, traerlas en esta mañana para que podamos meditar en ellos. No sin antes, hermanos, recordarles a ustedes que el Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y hablando con esta mujer, el Señor le clarifica que los verdaderos adoradores adorarán de dos formas. La primera, en espíritu, y la segunda, en verdad. Y esto, hermanos, nos debe dar a entender solamente en esa frase, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Nos debe llevar a pensar esto. Escúchenme, que si el Señor está hablando de verdaderos adoradores, es porque también entrarán a las iglesias falsos adoradores, que vendrán a la mesa del Señor aparentemente con un buen espíritu, ¿cierto?, o pensando nosotros en ignorancia que ellos aman y adoran al Señor, pero que no es así, hermanos. El Señor Jesucristo claramente le está informando a esta mujer que así como habrán verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es muy posible, como el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos enseña, y el apóstol Pedro, que en los últimos tiempos también entrarán falsos adoradores. Y es allí, hermanos, donde nosotros
debemos tener todo el discernimiento, hermanos, ¿cierto? Toda la capacidad para revisar quiénes en verdad son verdaderos creyentes, hermanos. Porque a veces cometemos el grave error, escúcheme, de decirle a otros que no son hermanos, hermanos, cuando realmente vemos que sus testimonios son testimonios que no agradan al Señor. Hermanos queridos, esto nos da a entender que los falsos adoradores adorarán al Padre como, hermanos. Si los verdaderos lo adoran en espíritu y en verdad, entonces podemos llegar a esta conclusión, que los falsos adoradores adorarán al Padre en carne, ¿cierto? Y en mentiras. Es decir, hermanos, estoy hablando de los pseudo cristianos o falsos creyentes. Y estos falsos creyentes que vendrán a la mesa del Señor a adorarlo falsamente tendrán estas características, si usted las quiere anotar allí. En primer lugar, no han nacido de nuevo. Muestran solamente unas apariencias de haber nacido de nuevo, pero estos pseudo cristianos no han nacido de nuevo. Segundo, hermanos, muestran apariencias de cristianos porque hablan de Cristo. Muestran apariencia de cristianos porque hablan de Cristo. Pero un verdadero cristiano, hermanos, no solamente habla de Cristo, sino que habla de su grandeza, se somete a la palabra, viene al culto, ama a sus hermanos, tiene comunión unos con otros. Lo tercero, hermanos, es que estos falsos o estos pseudo cristianos de vez en cuando citan pasajes bíblicos para mostrar que saben la Biblia. Citan pasajes bíblicos para saber que saben su Biblia, pero realmente, hermanos, no lo saben, porque citan los mismos pasajes de siempre, hermanos. Número 4, su vida o sus vidas no son centradas en el Señor ni en su palabra. Sus vidas no son centradas ni en el Señor ni en su palabra. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando vienen a la iglesia muestran algo que no son. Se ríen, hablan del Señor, dan un abrazo, dicen, sí, yo también conozco esa doctrina, pero en su casa son demonios completos, hermanos, que como no han nacido de nuevo, pues el Espíritu de Dios no les puede guiar a una nueva vida. Creo que me está entendiendo, ¿cierto, hermano? Un pseudo cristiano también, hermanos, para que usted lo pueda anotar allí, es aquellos que viven más en sus emociones y en sus criterios humanistas. Viven más en sus emociones y en sus criterios humanistas. Permítame repetir una vez más. No han nacido de nuevo. Se muestran con apariencia de cristianos porque hablan de Cristo. De vez en cuando citan pasajes para que los hermanos digan, uy, vea que si se sabe el pasaje, ¿no? Hermanos, sí, gracias a Dios. Sus vidas no están centradas en el Señor ni en su palabra. Y lo último, hermano, sus vidas están centradas en sus emociones y en sus criterios humanistas. Solamente en eso. Y ellos piensan que son creyentes, hermanos. Pero además de esto, hermanos, ellos no han sido regenerados tampoco. Por supuesto, estamos hablando de nuevo nacimiento, no han sido regenerados. Por lo tanto, hermanos, permítame decir esto, que en esta mañana, un no regenerado, escúcheme, un no regenerado es incapaz de adorar a Dios. ¿Y por qué es incapaz de adorar a Dios? Porque está muerto. Y está muerto, hermanos, en sus delitos y en sus pecados. Es por esto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y mis amados consiervos, que en ocasiones Dios nos permite ver a esas personas no como hermanos. El Señor permite que ellos estén al lado de nosotros, pero nosotros no podemos verlas como hermanos, porque cada vez que vienen al culto, hermanos, están aburridas, miran el reloj constantemente, cada minuto, se rascan las cabezas, miran hacia afuera a ver a qué hora se acaba el culto, porque este no es su hábitat.
Porque esto no es el lugar donde quieren estar, hermanos. Porque en su mente no está adorar al Señor. No está adorar al Señor. En su mente, hermano, lo que están mostrando, y en su manera de actuar, lo que están mostrando es su aburrimiento total a Cristo. Por eso, hermano, siempre le hemos dicho, cada vez que usted venga a un culto, venga preparado, ¿cierto, hermano? Le hemos dicho. Porque si no venimos preparados, hermano, vamos a mostrar algo que realmente no queremos mostrar, algo que no somos, pero que lastimosamente su propia carne nos está mostrando. La manera bíblica de adorar al Señor es todo el día, hermanos. Esa es la manera bíblica, todo el día. Desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo 6 de la tarde deberíamos guardar, hermanos, el día del Señor. Todas esas horas son el día del Señor. Pero el Señor, hermanos, en su gracia y en su misericordia nos permite estar 3-4 horas en la iglesia, hermanos, y aún así, con mucho desconsuelo, a veces de aquí al frente yo veo hermanos que pareciesen aburridos cuando deberíamos disfrutar, hermanos, ¿cierto? Deberíamos disfrutar esto, deberíamos buscar al Señor con más intensidad. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esos pseudo cristianos a los cuales nosotros les llamamos hermanos. Y hago la aclaración y la puntualidad, que yo no estoy hablando de nadie, hermanos, que específicamente, esto es un tema general, ¿cierto? Es un tema totalmente general, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, el primer punto es nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser, ¿cómo, hermanos? Verdadera. Ahora, hermanos, hemos visto que es un pseudo cristiano, ¿cierto? Con cinco características. Hay más, pero solamente hemos hablado de 5. Ahora, hermano, ¿qué es un verdadero adorador? Es como un subpunto. ¿Qué es un verdadero adorador? Anótelo allí usted. Primero, un verdadero adorador es aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Eso es un verdadero adorador, hermanos. Aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Lo segundo, hermanos, un verdadero adorador es aquel que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando usted adora en espíritu y en verdad, usted tiene que haber entendido que por la gracia del Señor y por la fe que hemos puesto en Jesucristo, nosotros hemos sido justificados. ¿Y dónde fuimos justificados? Ante el tribunal del Padre. Allí el Señor, hermanos queridos, lo que hizo fue tapar nuestro pecado, tomar nuestra deuda e ir a la cruz, para cuando nos presentase delante del Padre, hubiéramos presentado santos y limpios, hermanos. Porque recordemos que usted y yo éramos enemigos públicos de Dios. Pero cuando el Señor fue a la cruz y murió por nosotros, hermanos, el Señor nos presentó delante del Padre como santos, como justos. Por eso somos justificados. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la obra del Señor Jesucristo es que usted y yo y todos aquellos que aman al Señor tenemos paz. ¿O no, hermanos? Puede venir la prueba más difícil, pero Dios nos dará paz. Puede pasar lo que sea, hermanos, pero el Señor traerá la paz que necesitamos, porque hemos sido justificados, ¿verdad? A través del Cordero, hermanos. Mire, si el Señor no hubiera puesto su vida, y si el Señor no hubiera, hermano, no nos hubiera dado la propiciación que merecíamos, hermano, es decir, no la merecíamos realmente, pero por gracia Dios nos la dio, todavía fuéramos enemigos de Dios, como muchos lo son hoy en día, hermanos. Entonces, hermanos, verdadero adorador no solamente es alguien que ha sido lavado con la sangre del Cordero, sino que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Lo tercero, hermanos,
Un verdadero adorador es aquel que tiene un carácter definido en Cristo. Y esto es importante decirlo, hermanos. Un verdadero adorador es aquel que tiene un carácter definido en Cristo. ¿Qué significa esto? Vive solo para agradar a Dios y hacer su voluntad, para nada más. Claro, usted trabaja, ¿cierto, hermano? Usted se levanta, usted duerme, usted descansa, en fin. Pero cada vez que usted descansa, usted no está pensando en su humanismo, sino en adorar al Señor. Cada vez, hermano, que usted descansa en las noches, en su cama, antes de acostarse, me imagino yo que usted orará y le dirá al Señor: Señor, guarda mi vida. Eso se llama adoración. Cada vez que usted va a la cena, no la del Señor, sino en su casa, me refiero al desayuno, al almuerzo y la comida, y entre esos algos, creo que usted ora, ¿cierto, hermano? Y usted le dice al Señor: gracias. Eso se llama adoración. Y eso se llama tener un carácter definido. Punto número 4, un verdadero adorador, su corazón ha sido liberado por el Señor para una verdadera obediencia. Vuelvo y le repito, su corazón ha sido liberado por el Señor para una verdadera obediencia. Es decir, hermanos, el Señor nos dio vida eterna. Y si antes éramos esclavos del mundo, el Señor nos ha liberado, hermanos, para que le sirvamos al Señor obedientemente, hermanos. Por eso usted ha venido esta mañana, porque usted ha entendido que debe ser obediente. Pero aquellos, hermanos, que permanecen siendo arrogantes, siendo despectivos, hermanos, en asistir a una iglesia, colocando, hermano, su mentalidad humana, ellos lo que están haciendo, hermanos, en cierta manera, es despreciando la obra que el Señor ha hecho. Y lo más triste, hermanos, es que se atreven a hablar de Dios. Y lo más triste es que se atreven a nombrar a Cristo, hermanos. Y usted dirá: no está mal, pero quiero decirle que ellos no son personas que tienen un carácter definido, hermano. Son personas que simplemente tienen en su mente una mala correlación entre un verdadero adorador y Cristo. Y un verdadero adorador, hermanos, es el que entiende que al Señor se le debe adorar no a nuestra manera, sino como está escrito en la Biblia. ¿Amén? Como está escrito, hermanos. Es que ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo más diferente de lo que el Señor dice? ¿Para qué lo hacemos? Porque siempre tenemos que hacer nuestra voluntad, hermanos. ¿Por qué no nos sometemos al Señor? Por nuestro mal corazón. Por eso el punto 4 es: su corazón ha sido liberado, ¿cierto? Liberado por el Señor para una verdadera obediencia. Punto número 5, hermanos, que es un verdadero adorador. Su pecado siempre está siendo expuesto delante del Señor. Siempre reconociendo sus pecados. Y esto es tan maravilloso, porque un verdadero adorador es el que reconoce diariamente y en todo momento lo pecador que es y a quién necesita, y es a Cristo, hermanos. Punto número 6, hermanos. Un verdadero adorador ha recibido el agua viva del Señor Jesucristo. Un verdadero adorador ha recibido el agua viva del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el agua viva? Si lo traducimos a lo que dice Juan capítulo 4, hermanos: el Espíritu Santo como fuente refrescante para su interior. El Espíritu Santo es nuestra fuente, hermanos, la que nos refresca, ¿cierto? La que nos guía, la que nos ayuda en nuestras debilidades, la que intercede a través del Padre, la que nos guía a toda verdad. Oh, hermanos, si no tuviéramos el Espíritu Santo, nuestra vida estuviera tan descontrolada, hermanos, que haríamos por aquí y haríamos por allá, hermanos. Pero damos gracias a Dios, porque en el momento que fuimos regenerados, sucedieron dos cosas. Lo primero, fuimos bautizados con el Espíritu Santo inmediatamente, hermanos. Y lo segundo que sucedió, hermanos queridos, es que fuimos liberados, hermanos, de la muerte. Y el Señor nos dio una nueva vida, hermanos queridos. Y eso para nosotros debe ser algo glorioso, algo que tiene que llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo, en el momento, hermanos,
que fuimos nacidos de nuevo, mora en nosotros. Mora en nosotros. Y ese es el sello, o esa es la primera parte, que son las arras de salvación, la cual tenemos en nosotros, porque un día seremos sellados por el Señor en su totalidad. Por eso por ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que es nuestra confianza, que somos hijos de Dios, hermanos. Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sabe usted cómo sabe que es un hijo de Dios? Porque hoy ha venido a adorar al Padre. Porque hoy, hermano, desde muy temprano, usted se ha levantado con un objetivo claro: venir a la iglesia local y obedecer al Señor. Sin importar quién lo haga, yo lo voy a hacer. Amén. Punto número 7, hermanos. Un verdadero adorador se acerca con toda confianza ante la presencia de Dios. Eso es lo que hace un verdadero adorador, acercarse con confianza, hermanos, ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque allí está el Padre, hermanos, porque allí está el Señor, quien conoce tu debilidad y conoce mi debilidad. Un verdadero adorador no puede acercarse al trono de la gracia con temor o agachándose o con miedo. No, hermanos, no podría ser un verdadero adorador, porque un verdadero adorador ha entendido que ha sido perdonado por Cristo, hermanos. Por eso venimos a la mesa con ese mismo entendimiento, con libertad, que si yo, hermano, he pecado ante el Señor, yo me examino, yo inclino mi rostro, le pido perdón al Señor y tomo el pan y tomo también, hermano, la copa y las tomo porque sé que mi Señor ya me ha perdonado. Si tú dejas de tomar la cena del Señor un solo domingo, tú estás entrando a otro pecado, y es el pecado de no participar de algo que el Señor mismo instituyó, hermanos. ¿Cuántos hay en las casas haciendo esto, hermanos? Pensando que son los más paupérrimos pecadores y que no pueden ser salvados. Y aunque en su cabeza saben que Dios es un Dios grande, en el momento de acercarse a la cena del Señor, inmediatamente colocan un Dios pequeño. Un verdadero adorador no hace esto, hermanos. Acompáñenme a Efesios 1, versículo 3 al 7, hermanos. Todos juntos, por favor. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Recuerde que el libro de Efesios es el libro de la gracia. Cuando usted quiera leer o quiera estudiar sobre la gracia, estudie Efesios, hermanos, en sus 5 capítulos o 6 capítulos. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que leamos con entendimiento, por favor. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, según el puro afecto de su voluntad, es el propósito con el cual el Señor nos ha escogido, hermanos. Solo por eso, por el amor, solamente por su puro afecto de voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Entonces, hermanos, el punto número 7 de qué es un verdadero adorador es aquellos que se acercan con toda confianza. Cada vez que usted haya pecado, hermano, acérquese por favor al Señor con confianza, porque es que a veces algunos hermanos, ¿sabe qué pasa? Que dejan de orar y piensan que Dios va a estar con un palo, ¿cierto? Y cada vez que hagan algo, entonces les va a agarrar a dar duro. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Por supuesto, si usted ya se ha arrepentido. Porque recuerde, hermanos, que Dios no soporta
ni el pecado de un pecador, ni el mismo pecador. El Señor no lo soporta, porque el Señor es santo, hermanos, 3 veces santo. Punto número 8, hermanos, ¿qué es un verdadero adorador? Un verdadero adorador es aquel que por medio del Espíritu Santo llama Padre a Dios que le rescató. Por eso nosotros le decimos al Señor, Abba Padre, que traducido ya al español, del griego al español es papito, papito, te amo, papito, papito. Eso es lo que traduce Abba Padre, papito, papito. Entonces, hermanos, usted que adora al Señor, venga primeramente con confianza y entendiendo que por medio del Espíritu Santo podemos llamarle al que nos perdonó como Padre. Padre. No se acerque como el amigo, no se acerque como solamente un hermano, sino mírelo como su papá. Oh Padre mío, gracias. Oh mi amado Padre, mi buen Padre, gracias porque me has salvado. Punto número 9, hermanos. Y aquí finalizamos, hermanos. Un verdadero adorador es aquel que el amor de Dios mora en su corazón. El amor de Dios mora en su corazón gracias al Espíritu Santo que le ha sido entregado. El amor de Dios mora en su corazón gracias al Espíritu Santo que le ha sido entregado. Y vamos a leer un último versículo, hermanos. Quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 5. Hemos hablado en Romanos 5:1 de la justificación, ¿verdad? Ahora vamos a estar leyendo Romanos 5:5 y vamos a hablar de ese amor tan maravilloso que nos ha sido colocado en nuestro corazón. Dice, hermanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Permítame leerlo una vez más. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué, hermanos? Dado. Oh, hermanos queridos, evaluémonos en esta mañana. Esta es tan solo la primera parte de 3 que estaremos compartiendo, si Dios nos lo permite, y allí estaremos finalizando la cena del Señor, hermanos. Pero evaluémonos en esta mañana y realmente tengamos el discernimiento correcto y pensemos, si cada vez que venimos a la cena del Señor lo hacemos con la actitud correcta y santa, hermanos, y si no es así, pues pidamos perdón al Señor, ¿verdad? Arrepintámonos de nuestros pecados y pidámosle al Señor que nos ayude. Hermanos, conclusiones finales, voy a dar 3. La primera, nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser como verdadera. Amén, hermanos. Por eso me he tomado el tiempo de hablar de los pseudo cristianos y hemos hablado de 5 cosas que ellos tienen y me he tomado el tiempo de hablar de 9 referencias de aquellos que adoran al Señor. Entonces la cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos, nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. Segunda conclusión final, así como hay verdaderos adoradores en el Señor, también debemos discernir que hay falsos adoradores, los cuales, hermanos, no son de Cristo. ¿Amén? No son de Cristo. Por eso, hermanos, que usted no a todos los pastores les debe decir pastores. Usted tiene que evaluar sus vidas, hermanos. Si no evaluamos las vidas de esos hermanos, ¿por qué tenemos que decirles pastores si posiblemente no son llamados por el Señor? Están allí, claro, porque el hombre los llamó, pero no Dios. Y de la misma forma los hermanos, yo le prometí al Señor no decirle a un hermano, cuando yo sé que no está haciendo lo que la Biblia dice. Yo le llamo por su nombre, como se llame él, pero no hermano, que no está demostrando lo que es. Entonces, hermanos, así como hay verdaderos adoradores, también hay que, hermanos, falsos. Y lo último, hermanos, como conclusiones, la cena del Señor tiene un gran significado espiritual. No podemos acceder a ella sin antes examinarnos. Y les recuerdo que en 15 días estaremos tomando la cena del Señor, hermanos. 15 días. Así que, hermanos, yo espero, como vamos a tener un descanso, yo espero que usted no vaya a faltar, hermanos.
Muy bien, aplicaciones finales, hermanos. La cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados en el Señor. Solamente por esos. Segundo, por aquellos que han sido bautizados en el Señor. Y tercero, hermanos, aquellos que han sido probados y han sido fieles. Amén. Si usted sabe de un hermano que ha sido probado y que no es fiel, usted tiene que impedirle participar de la cena del Señor. Uy, pastor, pero a mí me da pena. Pero hermano, es preferible ponernos rojos una sola vez, y no pálidos todo el tiempo, hermanos. Y no estar ahí como con ese temor, porque nosotros mismos estamos siendo causa de que ellos pequen, hermanos. Debemos vigilar, lo hemos dicho, ¿cierto?, como iglesia, la cena del Señor. Y debemos tener muy claro los que participan de ella. Recordemos que los niños no pueden participar, hermanos, porque ellos primero deben arrepentirse. ¿Y cuál es la edad para que ellos se arrepientan? Dios dará convencimiento a ellos, hermanos. Una edad, por supuesto, después de los 9 en adelante. Y como creyentes debemos estar preparados para participar de la cena del Señor. Amén. Póngase en esta mañana, hermanos, en sus pies y vamos a adorar al Señor a través de nuestras oraciones. Y vamos entonces a dejar hasta aquí para que nuestros hermanos ahora se conecten nuevamente. Todavía no, vamos primero a orar. Hermanos, inclinen su rostro, por favor, y oremos. Señor amado, esta mañana nuevamente venimos ante ti, Señor. Queremos agradecerte por tu palabra. Tu palabra, Señor, es tan radical. Tu palabra es tan seria. Tu palabra es tan gloriosa, Señor, y tan maravillosa, que nos lleva y nos enseña cómo realmente debemos caminar en ti. Señor, mira a mis hermanos que están en esta mañana participando presencialmente. Gracias por ellos. Y también te agradezco por los hermanos que lo están haciendo a través de la plataforma en YouTube, la cual subiremos en la tarde, y actualmente en la plataforma en Facebook. Gracias por nuestros hermanos en Cali, Señor, que también se han conectado, Señor, y por todos los hermanos que verán esta enseñanza. Te pedimos a ti que nos guíes a toda verdad en el nombre de Jesús. Oh mi Dios, ayúdanos a ser verdaderos adoradores. No nos permita ser falsos adoradores. Y permítenos levantar a nuestros hijos en ese mismo pensamiento, Señor. Amén y amén. Muy bien, ya nos encontramos con los hermanos.